Eh, el motivo de esta plática es hacer conciencia precisamente de las energías que se manejan. En el mundo espiritual, el mundo de las energías, hay muchísimos tipos de energías diferentes. Pensamos que a veces nada más son los puros descarnados y los descarnados y los descarnados y no salimos de ahí. Otros que se dedican a la ufología dicen son los extraterrestres, extraterrestres, extraterrestres y no salen de ahí. Y a veces decimos, ya se fue la entidad, y cuando decimos ya se fue, al rato resulta con que regresó, pero no regresó con nosotros. Y nosotros pensamos a veces que el hecho de que no regresen con nosotros ya se curó, y eso es falso. A veces, cuando las personas no se curan, asisten a otra persona y me dicen, pues este no me funcionó, voy a otro. Y nosotros nos quedamos pensando que ya se curó, pero realmente no se ha curado o no ha salido ese espíritu, ese demonio. Y la intención de esto es precisamente ver las razones de por qué sucede esto. A veces también hay personas que dicen, yo voy a hacer un ejercicio en el cual se vea una luz, donde te aviento en esa luz y en esa luz de violeta te transformas y se acabó. Y la persona mejora y vuelve otra vez a regresar al proceso. ¿Por qué regresa ese proceso? ¿Por qué regresa cuando tú le diste con espadazos y que lo destruiste? ¿Por qué regresa cuando tú lo mandaste a un agujero negro y otra vez al rato está otra vez igual? Bueno, pues esta es una de las razones por las cuales instituí precisamente esta plática. Y esto no me es infrecuente porque yo desde la primera vez que hice una sesión de hipnosis, en la primera sesión me salió un incubo. Un incubo, que pues estaba lastimando a una mujer. Los incubos son entidades que lastiman mujeres y los sucubos son entidades, femeninas que violan a los hombres. Entonces, abusan sexualmente de los hombres como energía, como parte energética dentro de algo que nosotros conocemos como sueños lúcidos, y pueden ser dentro de esos sueños lúcidos algo que tú estés abriendo los ojos y ves ese personaje. Entonces, esto es una parte de lo que vamos a ver precisamente en este curso, que curiosamente les voy a platicar algo. Cuando nosotros abrimos este curso, lo abrimos como un curso de demonología. Realmente el curso de demonología no significa que ustedes vayan a adorar demonios ni nada de eso. Por el contrario, al contrario totalmente. Lo que se trata es de que ustedes conozcan al enemigo para poder enfrentarse de una mejor manera a él. De hecho, los sacerdotes de la religión católica estudian demonología precisamente para conocer cómo actúa el demonio y nosotros poder atacarlo. Pero no solamente vamos a hablar de puros demonios, sí se va a hablar de todas las entidades espirituales, pero esto no significa que solamente estemos hablando de demonios. Lo pusimos como un experimento social porque en inicio se les puso el título de demonología, y hicimos este experimento social para saber el pensamiento de las personas. Resultado, 4 personas estaban apuntadas para entrar al curso. Se cambió el título por entidades espirituales, que es exactamente lo mismo, y ahora mucha gente está interesada en este curso. Hay más de 100 gentes interesadas en el curso, y bueno, pues esto es un experimento social para que se den cuenta de que muchas veces lo que tenemos en la cabeza es lo que predomina y lo que piensa las gentes que son. Cuando no conoces un término, hablando del término demonología, cuando no conoces lo que es un término, piensas que es una adoración del demonio, y no, para nada. Es por el contrario, es conocer a ese oponente que en la religión judía se le llama el Satán. El Satán es el oponente en la religión judía que pusieron, ya hablando de la parte judía, que Dios pone como un personaje que en el juego de la vida se ofrece como oponente para ganar el juego de la vida. Esto no quiere decir que porque gane el juego de la vida se va a llevar nuestra alma. Vamos a entender esto, no se lleva nuestra alma. El demonio no es propietario de las almas, y tampoco se la puede arrebatar a Dios porque Dios es el propietario de esas almas. Él los creó, e incluso Él creó a los demonios, y tampoco es cuestión o menester de que ese demonio se lleve las almas. Pero sí debemos de entender que el demonio tiene una función, la función de oponerse a nosotros y sacar la peor parte cuando nosotros no entendemos en la vida. De modo que nosotros
cuando estamos ejerciendo algún tipo de función dentro de la vida, lo que nosotros hacemos en la vida diaria, y estamos en nuestro aprendizaje evolutivo de la vida como almas encarnadas en un cuerpo, estamos nosotros teniendo ciertas características emotivas, pensamientos, ideas, decisiones, que pueden ser tanto positivas como negativas. Cuando son positivas, entonces esto lleva a acercarte más a esa parte divina. Cuando nosotros estamos en la parte negativa, pues también te acercas a la parte negativa y vas empezando a tomar peso de esa parte negativa. Los antiguos egipcios hablaban de que Anubis se llevaba a las personas y les ponía, como nos dijeron nuestros papás cuando éramos pequeños, ponía en una balanza todo lo que hacías positivo y una balanza en todo lo que hacías negativo. Y Anubis decidía a dónde te tenías que ir. Te tenías que ir al inframundo o te tenías que ir con Ka, que era la parte divina o la parte espiritual más grande de Dios. De hecho, Merkaba viene de ahí precisamente. Mer quiere decir la parte del camino o la función del camino o energía, y Ka y Ba son Ka, la energía de Dios, la energía del espíritu, y Ba es la parte de el alma, el alma que se incorpora al cuerpo para poder efectuarse dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro mundo. Entonces, esto es lo que es la Merkaba, y muchos de nosotros no entendemos lo que es la Merkaba. Pensamos que nada más son dos simbolitos que hacemos, como que hacemos los ademanes de que se va el espíritu, y todo lo que se va se destruye. Y no, no es así. Incluso existe una Merkaba demoníaca. Por eso precisamente tenemos que conocer todo esto. La mercaba demoníaca es una mercaba igualita a la mercaba que se menciona, que lleva hacia la luz, pero conduce hacia el inframundo. Entonces, inclusive de esto tenemos que tener cuidado. Por eso, precisamente, este curso, que de inicio se llamaba demonología, iba encaminado a esto, a conocer los demonios, pero no solamente es encaminado a conocer los demonios. Vamos a conocer acerca de lo que son los elementales, de qué son los egregores, de qué son los dibuk, qué son los tibuk, qué son los gigul, qué cosa son los demonios, obviamente, qué cosas son los extraterrestres, cómo sacarlos, por qué sucede todo esto. Y vamos a empezar. Les agradezco esto, les agradezco por estar aquí presentes, y vamos a empezar por presentarme, porque muchas personas no me conocen. Hay muchas personas de otros países incluso que estuvieron en contacto ahora y no me conocen, y es mi obligación presentarme. Y bueno, me voy a presentar. Yo soy el doctor Roberto Valdivieso Bernal. Soy el presidente de la Sociedad Internacional de Hipnosis y Técnicas Afines. Estudié en la Escuela Oficial de Hipnosis en Barcelona, España, y soy miembro de la Academia Iberoamericana de Hipnosis director y rector de la Universidad del Estudio de la Conciencia y de la Ciencia, para el estudio de la ciencia y la conciencia. Hemos estado en muchos foros, en muchos foros televisivos, y desde pequeño mi ilusión, así como estoy ahí, este soy yo. Cuando era pequeño empecé a formarme la idea de ser médico militar. Dije, a los 12 años, dices, pues, que un chamaco que va a estar teniendo las ideas claras de su vida. Yo ya tenía claras las ideas de mi vida desde ese momento. Y a partir de ese momento empecé a formar todas las, todas las cosas que iba a ver en mi vida. No estaba yo haciendo más que imaginarme qué es lo que iba a hacer yo. Y me imaginaba así como está en este momento. Y este soy yo también después. Así me imaginaba exactamente qué iba a hacer yo cuando egresara de la escuela o cuando estuviera de cadete en la escuela. Y así fue. Parte de la hipnosis. Es parte de lo que nosotros hacemos en el proceso hipnótico. Entonces, todas las hipnosis nos hablan de imaginación. Entonces, ya de joven entré en la escuela médico-militar. Aquí estamos, es una de las fotografías de la escuela médico-militar, donde nos llevaron al colegio militar. Del colegio militar, una vista de un cerro, donde en ese colegio militar nos prepararon para la vida castrense, y después nos pasaron a la escuela médico-militar, donde nos trasladaron en estos camiones. En estos camiones, esa es la llegada exactamente. Nos tomaron una fotografía cuando llegamos a la escuela médico-militar, donde nos reciben de primer año con todas las de la ley, haciendo todo lo que tiene que hacer un cadete de primer año. Y pues obviamente es el rango más bajo, pues tienes que estar obedeciendo y tienes que estar haciendo cosas que a veces no son muy de tu agrado, como estar lavando pisos, como estar quedándote, como estar haciendo guardias, como estar encerrado mucho tiempo, etcétera. Pero
hay cosas bonitas también, como los desfiles, ¿no? Y como los desfiles, con los uniformes y todo esto. En esa época, cuando estaba en la época de militar, de estudiante, cuando estaba yo en el segundo año de la carrera de medicina, uno de mis hermanos se enfermó de una ansiedad severa y pues tuve la necesidad de empezar a buscar alternativas porque la psicología y la psiquiatría no eran suficientes. Entonces me dediqué a estudiar a partir del segundo año la hipnosis y a partir de ese momento no me despegué de ella, empezando a estudiar toda mi carrera a partir de ahí en hipnosis, incluso como cirujano. Estuve en el Hospital Central Militar donde no dejé la hipnosis para nada, por el contrario, empecé a utilizarla dentro de mis pacientes en el mismo hospital militar, daba terapias dentro del hospital militar y me hice muy famoso dentro del hospital militar. Fui a muchos congresos como cirujano, como médico y dentro de esos congresos también di pláticas acerca de hipnosis. Como cirujano operaba incluso con anestesia hipnótica, ¿sí? Entonces ahí empecé a ver mis pininos en anestesia hipnótica. Y después fue director de hospitales, los hospitales, fui director y fui jefe de enseñanza o jefe de sala de muchos hospitales, hasta que llegué a ser director del ISSSTE Centenario, que esta es una fotografía del ISSSTE Centenario, donde estoy con todos mis compañeros en un fin de semana operando, porque ahí también operaba igual. Y este es el hospital ISSSTE, el Centenario de la Revolución, el segundo hospital más grande de toda la República del ISSSTE. Practiqué artes marciales para hacer una disciplina y fui condecorado con muchos premios a nivel estado de Chiapas, aquí con el señor Juan Sabines, con el gobernador de ese momento, con Graco Ramírez en Morelos, y participé en los terremotos de Jojutla, de Morelos, de los terremotos de México. Cuando estuve en primer año de la Escuela Médico Militar nos llevaron y pues estuve participando en muchas cuestiones en relación a la medicina y a la hipnosis. Hacía las dos cosas al mismo tiempo. Entonces sí, hice un máster, hice una maestría, un máster y una maestría y un doctorado en hipnosis clínica. Me dieron el doctorado honoris causa por parte de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica y después comencé a entrar a la Federación Internacional de Hipnosis Clínica, a la Academia Iberoamericana de Hipnosis y recibí condecoraciones por varios méritos. Doctorado honoris causa por el claustro doctoral del honoris causa, que fue en la UNAM la entrega del premio. Y nuestro padrino, por cierto, aquí está nuestro padrino, el Shark Tank, Marcus Dantus, que fue nuestro padrino de generación, y premios, por ejemplo, internacionales, como el premio Ray Tico de Costa Rica. Hice muchos programas de televisión en TV Azteca Internacional, sobre todo en el Misterios, que fue un programa para niños. Participé, por ejemplo, en congresos de talla internacional con Joseph Maño con Horacio Ruiz. Quienes ya lo conocen, pues se podrán dar la importancia de esos congresos. Estuve en Televisa Cancún, en radio también, en fin, en muchos temas. El doctor que está aquí es un cardiólogo que yo lo induje a estudiar la hipnosis porque él era escéptico en un principio y después pues ya se convenció de todo ello, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hemos hecho, inclusive estar con los Greenberg, o formamos parte de Greenberg Academia ahorita para poder hacer experimentos en el cerebro y en la conciencia. Estamos con los Greenberg, que próximamente vamos a ir a un retiro de Greenberg Academy, que va a ser aquí en Tenancingo. Yo voy a dar una ponencia acerca de lo que es la conexión de la espiritualidad con la realidad física, porque ya hay varios experimentos que hicimos en Greenberg Academy que conectan precisamente la parte espiritual con la parte física. También hicimos algunos discos que hablan de sonidos binaurales con hipnosis y estuve en televisión con Paco Granillo en cuestión de la hipnosis y la hipnosis chamánica, porque también hice hipnosis chamánica para poder entender la conciencia y para poder ver la parte espiritual. Y ahorita pues me encuentro con la noble forma de que ya nuestro libro, este es nuestro libro, es el libro que están viendo ustedes ahí, La hipnosis, el poder desconocido, está a la venta, sacamos el primer lugar en bestsellers a las 8 horas de que se sacó el libro, ya era un bestseller a nivel mundial y ahorita está a la venta en Amazon y ahorita ya lo tengo en mis manos. He estado en lugares muy importantes, estuve en Nasdaq,
en el Jumbotron. Aquí está la imagen de nosotros en el Jumbotron con el libro, con la imagen de la portada del libro. Y recibí premios, sobre todo en Clean Arthur, que es uno de los personajes más importantes a nivel mundial, que es asesor de imagen de los presidentes de la República de Estados Unidos y le interesó mucho el libro, nos llevó a Nasdaq con Carlos Carrera, que es la persona que es el mentor de libros que nos llevó a hacer nuestro libro y recibiendo premios en varios lugares, en la Cámara de Diputados, en Nasdaq, aquí estamos en Nasdaq, la plataforma, una de las plataformas más grandes de mercado de valores en el mundo, en la Academia de Nueva York, presentando nuestro libro que causó mucho interés entre los presentes de la Academia de Nueva York, porque ellos ignoraban esta parte, tenían algunos estudios en psicología, pero nunca lo habían metido en la Academia de Medicina y de eso nos hace precisamente pensar ahora en acudir a Harvard. Formamos una universidad que es la Universidad para el Estudio de la Conciencia en alianza con el Instituto Azteca, con CELIDET, que es el Centro de Desarrollo de Liderazgo y Desarrollo Transpersonal, con el Instituto Politécnico y el Instituto Lázaro Cárdenas del Río y Ameban, que es el que nos va a dar la plataforma para hacer todo esto a nivel internacional. Formamos la Sociedad Internacional de Hipnosis y Técnicas Afines y tenemos ahora una maestría y vamos a hacer precisamente valer todo este título. Bueno, para ya no estar hablando nada más de mí, solamente quería que supieran quién está dando la plática, porque bueno, a veces dicen, bueno, ¿y este mono qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo este señor aquí dando una plática de hipnosis? ¿Por qué está metiéndose en esta parte? Los que me conocen, ya me conocen de hace mucho tiempo, y hay muchas personas que están aquí que ya me conocen de a tiempo y sin embargo siguen entrando todavía a las pláticas, siguen entrando a cursos, porque saben que los que se les da es de gran valor en cada uno de los cursos. Vamos a ver entonces. ¿Por qué estudiar estas técnicas espirituales? ¿Por qué tenemos que estudiar las técnicas espirituales y por qué tenemos que encontrar los nombres de los demonios? ¿Por qué tenemos que encontrar los nombres de los espíritus? ¿Por qué? La demonología, entonces, como les había dicho al principio, no es invocar demonios, no sirve para eso. ¿La pueden utilizar? Pues sí, igual que también la pueden utilizar la Ouija o pueden utilizar el trance para invocar demonios, pues sí lo pueden hacer, pero eso no lo hacen ustedes. No se trata de invocar demonios, tampoco de encontrar frases o palabras, para nada, eso no lo vamos a ver. Frases o palabras para invocar a esos seres, no, no. Nosotros vamos a ver inclusive formas de protegerse de los demonios, que es parte de la demonología. La protección o las protecciones son parte de la demonología. Incluso, como les decía, la Iglesia Católica y muchas religiones de diversas especies estudian demonología y angelología para conocer cómo ayudarnos de los ángeles o cómo tener protección de los ángeles y cómo combatir a los demonios. ¿Qué pasa? Yo les decía, si una persona va a jugar ajedrez y no sabe a quién se enfrenta en el ajedrez, tú dices, ¿quieres jugar una partida de ajedrez? Y te dicen, pues sí, ¿con quién voy a jugar? Tú no te preocupes, tú juega. No conoces al oponente. ¿Qué pasa? Resulta con que empiezas a jugar, mueves dos piezas y te dan jaque mate. Y dices, no es posible. Si yo sé jugar ajedrez bastante bien, fui campeón estatal de ajedrez, campeón nacional de ajedrez, ¿cómo es posible que me haya podido ganar a otra persona así de rápido? Porque no conocías al oponente. Porque el oponente que tenías enfrente era Kasparov o Karpov. Y entonces resulta con que Kasparov o Karpov, que te lo pusieron enfrente, pues te aniquiló fácilmente. Por eso tenemos que conocer al oponente. Por eso tenemos que conocer parte de cómo funcionan los demonios. No conocer cómo invocarlos, sino cómo funcionan los demonios para nosotros saber por dónde les vamos a atacar a esos demonios. La vida, como les decía, es como un juego, como ese juego que nosotros estamos viendo del ajedrez, donde en ese momento hay un oponente y como les decía, la religión judía le llama el Satán. Y Satán, específicamente en hebreo, significa oponente. Eso significa Satán. Significa oponente. O sea, es el que se opone a las cosas de Dios. Es el que se opone a mí para que yo no gane el juego de la vida y siga en la misma rueda de la vida, que es lo que nosotros conocemos como reencarnaciones o conocemos como la parte hindú que habla de esta rueda de la vida que es el Dharma y el Karma. Entonces, esta rueda de la vida significa la parte de los
pescaditos que están encontrados, uno negro y uno blanco, que es el Dharma y el Karma. Entonces, esto es el Tao de la religión hindú, que también lo ven los chinos, que también lo ven los japoneses, y todos ellos están basados en ese Tao. Entonces, la vida, como les digo, es como un juego en donde hay que conocer al oponente. ¿Quién tienes atrás de una posesión? ¿Cómo sabes quién tienes atrás de una posesión? Por eso hay que conocer al oponente. El oponente, cuando estás haciendo una terapia de hipnosis y se presenta una entidad, tú le llamas entidad, pero ¿quién es esa entidad? ¿Cómo sabes que es esa entidad? Hay una película que les voy a recomendar y que siempre les recomiendo a mis alumnos, que es una película donde te muestra qué entidades estás realmente observando atrás de un personaje, ¿sí? Esas entidades, o esa película se llama Ruega por nosotros. Les recomiendo que vean esa película, los que ya la hayan visto se van a dar cuenta o van a hacer conciencia de lo que estamos enfrentando. Cuando nosotros enfrentamos un ser ahí, nosotros no sabemos quién es. Podemos intuir bajo ciertas preguntas quién es, pero él sabe más de nosotros que nosotros de ellos. Nosotros solamente vemos las manifestaciones que tienen. Y de repente una persona puede decir, es que yo soy tu abuelita, es que yo soy tu tía. ¿Y realmente es tu tía o tu abuelita? No lo sabes. Eso no lo sabes. Entonces, por eso, precisamente, hay que estudiar esas técnicas espirituales. Si conoces al oponente, si conoces todo al oponente, será menos complicado o más fácil ganar el juego. ¿El juego cuál juego? El juego de la vida, donde yo estoy tratando de evolucionar. El juego de la vida consiste en que yo estoy tratando de evolucionar y el oponente hace todo lo posible para que yo no evolucione. Me está poniendo un contrapeso para que yo no evolucione. Esto es el juego de la vida. Entonces, conocer a los demonios y las energías espirituales me da una ventaja. ¿Qué es lo que se va a ver en el curso? Bueno, se va a ver entidades de todo tipo y en especial nos vamos a enfocar en los demonios y estas que están aquí. Pero esto no quiere decir que va a ser lo único. Aquí, por ejemplo, no están los Dibuk, no están los Ibur, por ejemplo, y hay muchas entidades diferentes. Conocer la historia, conocer cómo se manifiestan los demonios en todo el mundo o cómo se manifiestan las entidades, llámense buenas o malas, cualquier tipo de entidad, nos habla de saber exactamente qué es lo que está pasando en ese mundo. Si tomamos experiencias de África, tomamos experiencias de la India, tomamos experiencias de Malasia, tomamos experiencias de Italia, tomamos experiencias de Oceanía, todas estas nos van a hablar de un tipo de posesión que puede no solamente ser una posesión. Hay incluso diferencias entre posesión, obsesión y subyugación. Son cosas muy diferentes. Y nosotros todas las vemos como se presentó una entidad, pero no es así. Tenemos que conocer esas partes. Entonces, estas entidades, entidades de todos los tipos que vamos a ver, son el foco de atención por el impacto con el que se presentan en nuestras terapias, el miedo que producen a las personas y los inconvenientes que pueden ocasionar. A mí, en especial, les puedo decir que yo en principio me peleaba con esas entidades y las decía, ay, te voy a destruir, hacía todo el rollo, y de repente una de esas entidades me aventó 2 metros de distancia o tres más o menos, que era lo que tenía mi consultorio, no, como 2 metros de distancia, pónganle 2 metros, 2 metros y medio de distancia y me aventó contra una pared y tuvieron que operarme de mi columna. Estoy operado de mi columna por esta situación, por ese golpe que recibí. Entonces, estos son inconvenientes que pueden suceder y suceden precisamente porque no sabemos lo que tenemos que hacer. De hecho, este curso, al final, voy a dar exactamente el curso exacto de demonología que di y que recibí en el curso que imparte el padre Carlos Pío, que es uno de los sacerdotes que son discípulos del Padre Amort. El Padre Amort es el exorcista, uno de los exorcistas más famosos de todo el mundo, en toda la historia. El Padre Amort y el Padre Pío son padres que exorcizaron a muchas personas en la época contemporánea, siglo XX y siglo XXI que estamos comenzando. Todos estos sacerdotes lo que hacían era hacer un exorcismo
Y aquí precisamente en el curso se les va a dar el ritual del exorcismo. Se les va a dar como libro de regalo el ritual del exorcismo para que ustedes lo vean y utilicen cierto tipo de oraciones cuando se presente este tipo de entidades. Entonces, ¿producen mucho impacto? Sí. Y a veces no se van. A veces no se van y tú le estás orando y orando y orando y dicen, ¿por qué no se van? O a veces se van y después vuelven a regresar. Y dices, ¿por qué regresaron? Esto se debe a que no conocemos quién está del otro lado. Y si no conocemos quién está del otro lado, entonces nosotros no podemos saber cómo sacarlos. Porque cada uno de estos que estamos viendo aquí tiene características diferentes. Los elementales, que aparentemente se considera o los considera la alquimia como seres espirituales, como espíritus, sí tienen una chispa de espíritu, pero eso solamente es energía, pero son más alma que espíritu. Los elementales, por ejemplo, son seres o energías que están dentro de las piedras, que están dentro de los minerales, que están dentro de las plantas, que están en el agua, en el aire, en el fuego, y todos ellos tienen características especiales y tienen una forma de tratarse cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene formas diferentes de tratarse y cada uno se puede invocar a un ser especial para que lo saque. Y esto, por ejemplo, ustedes a lo mejor no lo sabían. Va a haber personas que sí, porque veo aquí personas que son muy letradas y son compañeros y amigos míos. James es una persona que, que sabe mucho de este proceso. Existen desencarnados. Los desencarnados, que son los que aparentemente son los que más se encuentran ustedes y dicen, todos son desencarnados. Ah, es un desencarnado que me encontré. Pero ¿cómo sabes que es desencarnado? ¿Cómo sabes? Tú le preguntaste y te dijo, ay, soy un desencarnado. Y tú dijiste, ah, bueno, si es un desencarnado, entonces sí. O sea, es muy infantil hablar de esta forma. Es infantil no conocer a este personaje realmente por quién es y realmente no saber cómo sacarlo, porque a veces pensamos que ya se fue, como les digo, o ya lo eliminamos cuando le pusimos una espada y le estuvimos haciendo algunas cosas y resulta con que no era cierto. Ni era un desencarnado, ni tampoco se fue. Y ahí sigue, todavía. Entonces, nuestra obligación es conocer quiénes son ellos. La mayor parte de las veces dicen ser desencarnados, otras partes de las veces dicen ser demonios y no son demonios, son desencarnados, o son elementales, o son extraterrestres, o pueden ser inclusive egrégoras. Y las egrégoras son pensamientos, pensamientos que tenemos y que pueden transformarse en realidad. Esto sí, cuando estamos hablando de egrégoras, aquí sí es válido la situación que dicen las personas cuando están haciendo hipnosis. Agarré y las metí en un agujero y ¡fum! Se fueron en ese agujero. Ya desaparecieron. Cuando son egregoras, sí pasan. ¿Por qué? Pues porque yo las creé. Sí, se crean a través del pensamiento. Y si yo le estoy creando a mi paciente un pensamiento contrario y estoy creándole una cosa de paz, de amor y todo ese rollo, pues sí, se van. ¿Por qué? Porque son solamente pensamientos, pensamientos que se formaron a partir de un constante pensar y pensar y pensar. Y hay egregores positivos y hay egregores negativos. Entonces, estos egregoras o egregores están en el ambiente o dentro de un proceso de hipnosis, precisamente es parte de lo que vamos a buscar. Entonces, no es lo mismo tratar un extraterrestre, tratar un desencarnado, tratar un elemental, tratar un demonio, tratar un egregor. Entonces, dentro de esta parte de la demonología existen protecciones. Y por ejemplo, la oración de San Benito, que es una protección, hay personas que no saben qué cosa es esto. ¿Por qué tiene todas estas letras? Pues cada una de las letras significa eh, la oración de San Benito. Por ejemplo, aquí en latín dice Cruz Sacra Sigmihi Lux y luego sigue Non Draco Sigmihi Dux. Enseguida va de retro Satana. Num quam suade mihi vana. Sun mana quae libas. Ipse venena vivas. Y aquí está toda la oración de San Benito. Esto es para que no se les olvide, porque a veces el demonio hace que se les olvide este proceso. Y aquí habla de toda la oración de San Benito. Este es Cruz Sacra Pater Benedictus, Cruz Santa del Padre Bendito. Entonces,
Esta es la oración de San Benito. Y muchas personas la traen y no saben ni qué cosa traen ahí. No saben ni qué cosa quiere decir esto. Entonces, todo esto es lo que se va a ver precisamente, aparte de las protecciones. ¿De qué cosa quiere decir esa protección? A veces traen un dije y no saben ni qué cosa quiere decir. Y parte de la protección es el pensamiento de que tú le imprimes a ese dije, el poder que tú mismo le estás dando a ese dije. Entonces, dentro de este curso se va a ver todo esto, ¿sí? El demonio lo creó la Iglesia Católica. Muchas personas, por eso vamos a ver historia también de la parte de los demonios, de las posesiones, de los extraterrestres, el origen de los elementales, el origen de todo esto se va a ver en el curso. Porque el demonio realmente creó la Iglesia. La ciencia habla por hablar a veces. Hay personas de la ciencia, bueno, no la ciencia, los científicos a veces hablan por hablar nada más. Hay personas que dicen, el demonio lo creó la Iglesia Católica, pero no es cierto. Existen evidencias desde la prehistoria que hablan de demonios. Hay pictografías que hablan de demonios, que hablan de extraterrestres, que hablan de seres elementales. Los egregores no podría decirlos porque son energías que son creadas en la mente y no creo que ellos diferencien entre un egregor, pero sí hablan de todas estas entidades y las vemos en las pictografías. Y esto habla que desde la prehistoria existen todos estos seres, pero el demonio hablan de que lo crea la Iglesia Católica y no es cierto. Esta entidad, esta entidad la crea no la Iglesia, ¿sí? Esta entidad ya se manifestaba desde épocas prehistóricas. Incluso existen trepanaciones en la cabeza para poder sacar ese tipo de entidades. Hacían trepanaciones en la cabeza para poder sacar ese tipo de entidades. Le quitaban un pedazo de cráneo para poder sacar esas entidades. Esto es lo que hacían anteriormente como tratamiento. Este no se conocía desde las culturas muy antiguas, se conocía desde culturas muy antiguas como los caldeos, los asirios, los babilonios, los hindúes. En todo el mundo hay este tipo de seres. Y hay personas que dicen, no, los budistas no, falso. Existe dentro del budismo los banshee. Los banshee, algún tipo de demonios también existen dentro del budismo. Existen dentro del budismo también un proceso que se llama el bardo. El bardo, que es como el purgatorio, no exactamente el purgatorio, pero es donde se quedan las almas descarnadas, la cuarta dimensión. Dentro del budismo también existen estos demonios, pero los ven de otra manera. Los ven como si fueran seres que están haciendo que nosotros entendamos que estamos haciendo mal, que a fin de cuentas es la misma teología que tienen los judíos. Entonces la Iglesia Católica hizo una estructuración de las enseñanzas de Jesús para realizar exorcismos. Y la Iglesia Católica es la única que realiza exorcismos. Exorcismo como tal lo hace solamente la Iglesia Católica porque tiene un proceso que vamos a ver inclusive hasta cómo se agarra a una persona dentro del proceso del exorcismo, porque tiene una forma de agarrarse, tiene una forma de colocarse las cosas, tiene una forma de bendecir la sal, de bendecir el agua, de hacer una oración en forma constante, de que si la persona que está llevando el proceso, por ejemplo, está llevando el proceso y se posesiona a otra persona que esté presente, saber qué hacer con este proceso, porque puede llegar a suceder esto. A veces hay personas que están ahí de fisgones y están con el miedo y se les mete esa entidad y empieza a hablar como que ese personaje. Entonces, tiene que pasar a ser parte del proceso ahora, tiene que pasar a ser paciente. Entonces, esto es lo que se va a ver precisamente dentro de esta estructuración que hizo la Iglesia Católica para realizar estos exorcismos. Entonces, el ritual del exorcismo es el ritual completo solamente lo puede hacer un sacerdote que esté ordenado y autorizado por la Iglesia Católica. ¿Sí? El resto, ¿se puede utilizar oraciones del exorcismo? Sí. ¿Sí? Esto es dicho por el mejor, bueno, por el actual mejor exorcista del mundo, que es este padre, el padre Pío, Carlos Pío, que es un sacerdote que, como les dije, hace años vino a dar una, un curso a México y cuando lo dio, tomé yo literal todo, así como decía el padre, porque el exorcismo no se puede variar. En el exorcismo yo no puedo decir, voy a tomar estas cosas para agarrarlas. No, puedes tomar ciertas oraciones, pero no todo el ritual del exorcismo, porque es delicado.
¿Sí? Entonces, en el exorcismo, los exorcistas utilizan sal, aceite, agua bendita, imágenes, la propia cruz, la medalla de San Benito, etcétera. Muchas cosas las utilizan y hay formas de utilizarla. Existen métodos que no son exorcismo. El único que se le debe llamar realmente exorcismo es el del rito católico. Los demás se llaman liberación. O sea, hacemos nosotros cuando estamos haciendo un proceso hipnótico, hacemos liberación de esa persona en la cual hay una obsesión, hay una subyugación o hay una posesión. Y la posesión se debe diferenciar de la obsesión, porque en la obsesión hay un espíritu o un alma que causa obsesión en el huésped. ¿Han oído hablar del trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, una obsesión es como la parte que hace que la mente esté piensa y piensa y piensa para realizar una compulsión, para realizar compulsivamente una acción. Entonces, la obsesión es el hacer en la mente que la persona esté duro y duro y duro, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para realizar un tipo de acción. Esto es una obsesión, pero no hace la acción directa. La posesión sí mueve a la persona y tienen que agarrar a la persona porque se mueve tanto que puede llegar a mover a otras personas de una forma impresionante. En Perú, cuando fuimos a Perú, no sé si haya alguien que haya estado aquí, allí en Perú, pero si está alguien aquí, ellos pueden dar fe de esto. Cuando fuimos a Perú, había una chiquilla, como de unos 13 años, entre 9 y 13 años más o menos, que sufrió una posesión en el momento en que nosotros estuvimos dando la plática y me pidió el papá que por favor fuéramos a ayudarle a su familiar. Ah, pues ahí está Ludwig, a Ludwig, qué bueno, Ludwig, qué bueno que Doctor, estés qué aquí. gusto. Al contrario, el gusto es que el placer que estés aquí, ¿eh? Qué bueno que haya alguien que estuvo ahí. Y no me dejarás Sí, mentir, Ludwig, que bueno, cuando sí, sucedió esta posesión, muchas de las personas, había muchas gentes agarrando a la niña y como si así fueran es, trapos, los agarraba y los aventaba. ¿No es así cierto? es, doctor. Sí, estuvimos Entonces, presentes y realmente fue una situación impresionante. sí, y la nena agarraba como si nada a una persona que pesaba como 140 kilos. Le estaba agarrando una pierna y lo botaba así. Entonces, bueno, esta parte que estamos hablando precisamente es precisamente esa posesión. Y esa posesión habla de que ese espíritu es una energía muy potente que puede hacer que la persona tenga una fuerza descomunal y que pueda incluso aventar personas. Y a mí me aventó. A mí, no, no esta persona, no esta chiquilla, pero hubo otra persona, más o menos de su peso, que a mí me aventó y me provocó una lastimadura en mi columna. Entonces, bueno, estamos hablando de todo este proceso, de todo el proceso donde podemos nosotros ver cómo un personaje, una entidad puede manejar a una persona y puede aventarnos a nosotros. Entonces, tengamos cuidado con esto porque si no sabemos manejar este proceso, puede llegar a provocar algún problema. Ahora, personas pueden tocar al poseso, sí lo pueden tocar, siempre y cuando no lo abracen, corazón con corazón. Cuando abrazan, una de las personas que estaba ahí dice, abrázala, abrázala a tu hermanita. No, no hagan eso. Corazón con corazón. El corazón de una persona tiene tanto electromagnetismo que si tú te conectas con esa persona, puede llegar a traspasar hacia la otra persona ese espíritu y manipular a otra persona al mismo tiempo. Entonces, por eso no le permití. Sí me molesté en ese momento y le dije, no, no, no hagas eso, ¿sí? Porque si la abraza, tú puedes tocarla, pero no abrazarla, ¿sí? Si la abrazas, en ese momento puede pasarse esa energía a tu cuerpo. Entonces, cuidado, porque en el momento de la posesión no se debe abrazar, se debe sujetar solamente. A través de las muñecas y de las piernas puedes sujetar al personaje, pero no agarrarlo, ¿sí? No, no, no abrazarlo, perdón. La otra parte es la subyugación. La subyugación, donde el espíritu o el alma dominan violentamente al huésped, lastimándose al mismo. En ese momento, este personaje que está en posesión, en la posesión, está dominado totalmente por esa energía y muchas veces actúa de una manera lastimera para que la persona o los familiares se conduelan de ese personaje. Pero el que está hablando en ese momento no es la persona, no es el niño, no es el joven, no es la persona adulta, no es esa persona. En ese momento está tomando, como toma
posesión, está utilizando todos los músculos de su cuerpo. Esto es lo que es una posesión. Es utilizar todos los músculos del cuerpo, incluso la voz, para engañarte inclusive, porque el Satán es el engañador por excelencia. Y te dice, no, por favor, me están lastimando, no hagan esto. No dejen de hacer lo que tienen que hacer, porque esto es importantísimo. Me ha tocado posesiones muy intensas donde se lastiman a esos mismos o se llegan a lastimar de cierta manera. Aquí es importante saber que Dios no va a permitir que se maten, no va a permitir que se lastimen, a menos que sea el momento en que se tenga que terminar con esa vida. ¿Sí? Dios permite lo que tiene que permitir. Sin embargo, hay que lograr o hacer nosotros nuestra función al máximo. ¿Sí? La posesión, entonces, es la toma completa del cuerpo por un espíritu, alma o demonio, realizando acciones a la que se resiste el huésped. El huésped trata de resistirse, pero si es una persona que es, podríamos decir, sumisa, que es demasiado noble, pues entonces no se va a resistir muy fuerte y el demonio empieza a tomar posesión más intensa de esa persona. Es difícil controlar palabras, gestos e incluso escupitajos. Pueden escupir a una persona, pueden morder a una persona. Esta persona el personaje que me empujó, quería morderme el cuello. Entonces, puede hacer muchas cosas. ¿Todos los espíritus se tratan de forma igual? No. Cada una de estos, los duendes responden a un estímulo diferente. Y tratar de exorcizar a todos no es la solución, porque la respuesta a cada parte, a cada espíritu, a cada entidad sirve, o más bien la respuesta de cada persona nos va a dar la pauta de qué personaje está ahí. Primero, identificar el personaje. Y si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, a mí me gusta mucho mencionar a Shrek, la película de Shrek, me parece que es la 3 habla de Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, en donde un ser elemental, que es como un duende, pues con el nombre de Rumpelstiltskin, pues es un nombre muy difícil de pronunciar, eh, trata de poseer a un bebé. Entonces le va a quitar el alma a un bebé. Los papás, antes de que naciera, pues cuando apenas llegaron a casar, todavía no tenían bebés. Entonces se casan y eran pobres. El rey en ese momento dice, el que me haga el mejor traje para mí, le voy a dar 100 denarios de oro. Y el señor que era sastre, el esposo de la chica que era sastre, dijo, es que, pues a mí sí me gustaría hacérselo, pero tendría que hacérselo de un material especial, de un material que fuera impactante. Y entonces, en ese momento se aparece el Rumpelstiltskin, el duende con características así parecidas a este, y le dice, yo te voy a dar hilos de oro para que construyas ese telar e impactes al rey y te ganes todo ese dinero, pero necesito que el primer hijo tú me lo regales. Él, como no quería en ese momento tener hijos, está bien, ¿no? Le dijo a la esposa, está bien, pues, lo hacemos, total, no queremos hijos. La mujer también le dijo, está bien, pues. Entonces le dieron el chance y le dijeron, sí, pero el duende hábilmente dijo, tienes que firmarlo con tu sangre. Y firmó ese pacto de sangre con los papás. Al firmar ese pacto de sangre con los papás, este es un cuento de los hermanos Grimm, y los hermanos Grimm sabían perfectamente de hipnosis y sabían que existían estos procesos en el trance que salían. Entonces, por eso lo manifestaron en este tipo de libro. Cuando el duende les dio todo esto, pues el sastre ganó ese dinero y se hizo rico. Y entonces, después de varios años, se les olvidó que existía el duende, pero ya habían hecho ese pacto. Entonces, en una de esas, se embaraza la chica. Todos felices y contentos y los otros ya se les había olvidado que habían hecho ese pacto con Rumpelstiltskin. Cuando hacen este pacto, él no les había dicho el nombre. Simplemente firmaron ese pacto y listo. Rumpelstiltskin se llevó ese documento al bosque, que es donde él vivía. Pero es un ser elemental, no es un demonio, es un ser elemental. Y ese ser elemental vino cuando nació el niña, vino y les exigió
tú tienes este pacto que hiciste con tu sangre y me tienes que dar a tu niño. Y el papá dijo, no, no quiero darte a mi niña. No, por favor, ¿qué tengo que hacer para que tú no te la lleves? Y él le dijo entonces, bueno, te voy a dar una oportunidad. Si tú adivinas mi nombre, entonces yo rompo este papel. Esto está exactamente tal cual en la película de Shrek 3. Creo que es 3, me parece, 2 o 3. Pero bueno, vean la de la película de Shrek 3. Y este Rumpelstiltskin, pues se va al bosque y está bien contento, ¿no? El papá dice, ¿cómo le voy a hacer para poder romper ese pacto? ¿Cómo se llamará? Es difícil, hay tantos nombres que es complicado. Entonces se va detrás del duende en la noche y observa que estaba una fogata por ahí y estaba alrededor de la fogata el duende, pues contento porque iba a llevarse el alma de la niña y estaba dando vueltas y cantaba. Nadie va a saber que yo me llamo Rumpelstiltskin, nadie va a saber que yo me llamo Rumpelstiltskin. Y entonces escucha y empieza a poner el nombre, lo pone en un escrito y regresa a su casa. Entonces este personaje regresa y le dice, ¿ya tienes mi nombre? Y le dijo, sí, ya tengo mi nombre. Tú te llamas Rumpelstiltskin. El duende se enojó tanto que rompió todo esto y aventó a la hoguera el papel y la hoguera se incendió mucho. Total, el duende desapareció, pero si se dan cuenta, aquí lo primero que busca es el nombre. Cuando estamos haciendo un exorcismo o cualquier otro tipo de liberación, lo primero que buscamos es el nombre. Y los hermanos Grimm lo sabían. Los hermanos Grimm sabían perfectamente que lo primero que tienes que buscar es el nombre, identificar ese ser para poder sacarlo de ese lugar. Entonces, este tipo de ser, pues todo ese tipo de estímulos que nosotros vemos y sabemos, a veces los vemos, pero no los asimilamos en nuestra conciencia. Y este tipo de seres funcionan de una forma diferente. Si tú le rezas a un ser de esos, se va a atacar de la risa. Si tú le rezas a un extraterrestre, se ataca de la risa. Si tú le rezas a un obsesor, se ataca de la risa. Si tú le rezas a un descarnado, se ataca de la risa. ¿Por qué? Porque no es un demonio. Los demonios sí responden a esos rezos y responden de una manera agresiva. Entonces van a decir, bueno, ¿por qué no se ha ido? Pues porque no es un demonio. Seguramente es cualquiera de estos otros entidades. O pueden ser un Ibur, o pueden ser un Dibuk, o puede ser un Banshee, etcétera. Cualquiera de estos seres puede llegar a serlo. Y entonces nosotros estamos pensando, ya se fue, ¿no? Si ese ser, cualquiera, que tú le estás reza y reza y reza, deja de aparecer, no quiere decir que ya se fue. Ahí está. Solamente que hizo como que se fue para que tú no estés rezando, para que tú no lo puedas sacar. Y a veces se manifiestan de muchas maneras y tenemos que hacer muchas cosas para poder sacarlos. Entonces, cada uno debe de ser liberado a través de una conversación. Todos estos seres, excepto los demonios, no son espíritus, son almas. Son almas y tienen características especiales. El alma puede tener decisión, ideas, puede tener pensamientos, puede tener emociones, lo que no tiene el espíritu. El espíritu tiene energía, una energía muy fuerte y tiene decisión. Eso sí la tiene. Si es de bien, tiene energía muy poderosa de un ángel, por ejemplo, o un ser de luz, tiene una energía muy poderosa y tiene una decisión, la decisión de hacer las cosas. Y del otro lado, los seres de oscuridad también tienen esa intensidad de fuerza, como los seres de luz, pero estos en sentido contrario. Entonces, todos ellos tienen libre voluntad. Inclusive los espíritus tienen libre voluntad. Los demás también la tienen. Los duendes, los elementales, los egregores, todos ellos tienen libre voluntad porque ellos son almas, no espíritus. Los espíritus le llaman así espíritus de la naturaleza, porque antes, en la antigüedad, se les denominaba indistintamente a las almas espíritus también, espíritus o alma. Entonces se les quedó el espíritu de la naturaleza, pero debemos de diferenciar y por eso vamos a saber incluso qué es lo que es un alma y qué es un espíritu.
Entonces, cada uno debe ser liberado a través del libre albedrío y de la conversación. De la conversación, y hay palabras que funcionan para unos y hay palabras que funcionan para otros. Hay palabras u oraciones que funcionan para para un personaje y hay palabras o oraciones que funcionan para otro. Y hay algunas que no te funcionan y tienes que buscar otra para poder sacarla. El hecho de imaginar que las enviamos a un agujero negro, que las mandas a la luz, hará que regresen tarde o temprano porque solamente se esconden. Solo se esconden. Los duendes, los extraterrestres y algunas almas no responden a la oración o al exorcismo, por ejemplo. Algunos son engañadores y te pueden decir, ay, soy la Madre Teresa de Calcuta, y tú les crees. O soy San Miguel y te vengo a ayudar. Y tú dices, ay, qué padre, llegó San Miguel. Hasta sentí la energía de San Miguel. Mangos, no sientes nada. Te pueden estar engañando porque estos te dan la falsa seguridad. Son maestros en el engaño. Los engañadores son los maestros en el engaño. Y pueden ser descarnados engañadores, pueden ser extraterrestres engañadores, pueden ser demonios engañadores de cualquier tipo de especie. Entonces hay que tener cuidado con todos ellos. Hay entidades que se hacen pasar por maestros de luz, por incluso la Virgen María, que pudiera ser, pero ¿cómo lo vas a comprobar? Esto es precisamente lo que les vamos a enseñar en este curso. ¿Se pueden hacer pasar por ángeles o arcángeles? Pues sí. ¿Y a quién le estás rezando realmente? En el Facebook hay una señora que decía, no, y es que a mí me dicen lo que tengo que hacer y esto es de Dios y esto no sé qué. ¿Cómo sabes que es de Dios? ¿Hiciste pruebas? ¿Probaste realmente que este sea un ser de luz? No lo sabes. Solamente hablas por hablar. Las vías de entradas son el trance, a través de cualquier tipo de trance. Y el trance puede ser por un sistema simpático o parasimpático, hablando del ser humano. El ser humano tiene una forma de expresión a través de emociones mediante un trance simpático o parasimpático. Tenemos dos sistemas en el cuerpo, dos sistemas nerviosos, uno que hace que se acelere nuestro cuerpo y otro que hace que se detenga nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una aceleración de nuestro cuerpo, porque empiezas a tener taquicardia, si tienes miedo, tienes pánico, estás en el sistema simpático, que no es tan simpático, como se pueden dar cuenta. Y cuando vayas hasta el sistema parasimpático, entonces hay detención y baja la presión, hay desmayos, etcétera, hay depresiones y vas hacia el sistema parasimpático. Tanto uno como el otro son negativos cuando van al extremo. Lo ideal es mantenernos en el punto medio. Cuando hay hacia arriba o hacia abajo en extremo, entonces en ese momento estamos en el peor de los momentos. Porque tanto en miedo te pones en un trance como en un estado de trance por um, meditación, por ejemplo, o un estado de atención como la Ouija, donde estás tranquilo, donde sí dices, ah, sí, estoy muy tranquilo y relajado, o cuando estás en un estado de ansiedad, como cuando te tiran las cartas, quiero que me digas, quiero que me digas. Todo esto mete en un trance, sea hacia el simpático o hacia el parasimpático, hacia la acción o la ansiedad y pánico, o hacia la depresión o la relajación. Entonces, todos estos producen un trance. Son vías de entrada para todos ellos. También podemos ver portales como espejos, computadoras, celulares, sitios portales, que son lugares donde hubo sacrificios humanos, donde hay piedras que se hicieron portales, cuevas, etcétera, donde se hicieron ritos satánicos. Todo eso tenemos que ver que si no estuvieron en ese lugar, porque ahí pudieron haber agarrado ese tipo de entidades. La invocación directa o a través de cultos. Los cultos satánicos invocan y están invocando a través de ciertas palabras para que se metan en ellos esos espíritus, que a veces ni saben que son espíritus malos. Los ven como espíritus buenos, pero a veces son espíritus malos. Practicar actos de brujería también. Adicciones de todo tipo, drogas químicas, miedo intenso y constante, conductas inapropiadas. Entre más estemos fomentando las conductas inapropiadas, más nos acercamos a ese trance cancelado. El mediumismo, el mediumismo, hay personas que a través del mediumismo, por meterse ellas en mediumismo, han sido poseídas por entes. Religiones espirituales como el palo mayombe, la santería, etcétera,
Hay muchas religiones que vamos a ver desde ese tipo donde se les meten esos trances, esos espíritus, mediante esos trances. Profanación de lugares, en un lugar donde llegas y haces algo sin pedir permiso a los custodios de ese lugar. Llegas a ese lugar, a un panteón, y no pides permiso y te metes y sales con un regalito. Maleficios. Maleficios significa lo que le das a una persona a comer. A través de una comida te puedes meter esa energía y puedes quedarte dentro de esa energía. Figurillas de adoración, como los egregores, ¿sí? Cuando tienes, por ejemplo, un duende y de repente les empiezas a dar de comer, le empiezas a invocar, los empiezas a hacer formas a través de tu pensamiento en egregor. ¿Y después qué pasa? Pues después, para que te lo quites, va a estar bueno. Entonces, esos también son cosas importantes que ver. La demonología, los nombres de los demonios nos dicen cómo son. No solamente nos dicen la jerarquía que tienen, si son de los tres demonios más fuertes, sino también el poder que tienen y cómo tienen esa energía. Nos dicen la forma en la que trabaja cada uno de los demonios. Entonces los demonios no siempre se presentan, sino que a veces los demonios de mayor jerarquía avientan a los demonios chiquitos. Y ahí te va un demonio chiquito para que te diga cómo se llama, pero yo no salgo. ¿Y cómo podemos hacerle para esto? Hay muchas formas de hacerlo. Los demonios que te avientan son los de menor jerarquía. A veces no les gusta hablar para esconderse. A veces no les gusta hablar y se esconden lo que le llaman los demonios mudos. ¿Qué tienes que hacer cuando pasa un demonio mudo? Otros hacen ademanes exagerados, gritos, golpes, sacudidas y se sacuden estos, ¿sí? O sea, provocando este miedo, provocando esta sensación de pánico por las personas que están alrededor. El diálogo es importante, el diálogo o dialogar lo necesario, pero jamás hacerte amigo de ellos, porque te puede llevar al terreno a su terreno a través de la mentira, a través de envolverte, y ahí entonces tú eres el que pierdes. Tú como terapeuta estás perdiendo. El ayuno y la meditación que recomienda la iglesia para enfrentar el demonio. ¿Por qué el ayuno y la meditación? Porque el ayuno y la meditación son formas de entrar en trance por parte del propio sacerdote. Pero si ese sacerdote o esa persona que está haciendo ese exorcismo o esa liberación está en las mejores condiciones espirituales, lo puede hacer. Si estás enfermo, mejor ni te metas a eso, porque eres presa de todo esto. La oración también induce en el trance. Entonces, cuando estás orando, también estás metiéndote tú mismo en el trance y todos los que están alrededor se están metiendo en el trance y todos están orando para que ese demonio se vaya. Hay que realizarlo de preferencia de día para poder quitar el poder a través de la luz. Los neutrinos que vienen del sol son una contraparte para que el demonio se aleje más fácilmente de ese ser. Exponer el poseso a un sol hace que se neutralice la función o la fuerza de ese demonio. Hay sitios en el cuerpo que son más dolorosos. Hay que ver qué le produce dolor o molestia, porque ese dolor o molestia que tiene esa persona, si dice, a mí me duele en este momento la rodilla, pues ahí hay que actuar, ¿sí? Porque ahí se están acumulando el demonio en esa parte o la entidad en esa parte y lo está haciendo que le duela, ¿sí? Los más frecuentes son la nuca, la frente y la boca del estómago. Y finalmente, finalizar cualquier tipo de exorcismo o liberación, eso no significa que jamás volverá el demonio entidad. A veces la técnica no es muy segura, como muchos podrán tener técnicas aquí que dicen, es que yo lo eliminé porque le lancé fuego. No es cierto, hombre, por favor, no me digan que eso es una seguridad. O lo mandé a la luz citrina, tampoco. A menos que sea un egregor, les va a funcionar eso. Si no es un egregor, no les va a funcionar eso. A veces es porque el huésped no cumple con sus tareas a realizar. A veces es porque el mismo demonio le dijo, tú necesitas ser fuerte y le está diciendo cómo se va a salir el demonio. Pero mientras el huésped no se haga fuerte, entonces el demonio va a estar ahí. Tiene que cumplir con su tarea, tiene que cumplir con la tarea de ser fuerte. Puede ser una persona muy religiosa, porque ha habido posesiones incluso de santos, y este es otro capítulo aparte que debemos de ver también. ¿Por qué se posesionan esos seres de los santos? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque están en el trance del otro lado, se meten en un trance hipnótico del otro lado y fanatizan esa parte.
a veces el fanatismo. Eso es lo que produce todo esto. Entonces, a veces la víctima no cumple con su función que debe de cambiar. Y si no cambia, piensa que nada más la gente debe de hacer todo para quitarme el demonio y ya, se me quitó y yo ya no hago nada. Que a todo dar. No, el trabajo de evolución espiritual es personal. Cada persona tiene su trabajo de evolución espiritual y cada persona debe de hacer algo para cambiar. Es como si yo, como médico, le doy una receta a una persona y le digo, tenga, ahí te va tu receta. Y la persona dice, ah, sí, ya está mi receta. Qué bonita receta. ¿Y ahora qué? Pues no me he curado. Pues no, porque no estás comprando los medicamentos, porque no te las has tomado, porque no has hecho tu dieta, porque no has bajado de peso, porque no le quitaste la sal. Todo es parte de un proceso. Es una curación igual que cualquier otro tipo de curación. Entonces, la posesión es una enseñanza para la persona. Tiene que entender esa persona que hizo algo mal y que tiene que cambiarlo. Si no lo cambia, no va a cambiar. Y el demonio se va cuando la persona ya aprendió de esa enseñanza. Por eso, la técnica debe de incluir un aprendizaje y se debe de hacer un plan espiritual y de vida para la persona. Bueno, esto es, en resumen, una hora, lo que les iba a plantear. Les agradezco su atención. Espero dudas, comentarios, preguntas. Ahorita vamos a leer todo lo que tengo de dudas aquí en cuanto a las cuestiones de las preguntas que han hecho ahorita. ¿Ok? Vamos a ver. Hay preguntas aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos desde Lima, Perú. Hermógenes, un saludo, un gusto saludarte, Hermógenes. Carolina, se comento que cierren sus ciclos. Ah, ok, sí, sí, es que sí, a veces es molesto estar teniendo que estarles borrando sus micrófonos. El libro, este libro, Irma, se llama, aquí se llama La hipnosis, el poder desconocido. Bueno, está al revés, pero porque lo estoy mostrando al revés. La hipnosis, el poder Gracias, desconocido. maestro. Está en Amazon, y como vienen, como ya vieron aquí, aquí está el bestseller. Ok, Bestseller ya es un bestseller, ¿ok? muchas gracias. Ok, gracias a ti. Gracias. Va a ser en digital y físico, también lo pueden pedir por Amazon. Dice, ah, ¿qué pasa y para qué hay que saber el nombre? No sé quién es PC, pero el nombre lo debes de saber porque tienes que materializar. Tu mente, para poder cambiar algo, tiene que materializarlo. Por ejemplo, si tú tienes una entidad a la que no conoces y que tu cerebro no identifica, mínimo debe de saber el nombre. Porque a través del nombre ya tiene una imagen de algo, de una imagen mental de algo. Si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo es tu dolor? Si tú me dices, yo tengo dolor, yo digo, bueno, pues sí, yo he sentido el dolor. Pero si yo te digo, dime cómo es tu dolor, vas a ser complicado. Tienes que compararlo con algo. Si tú me dices, es como un piquete, mi mente ya asume que es un piquete que puede ser de una aguja de tejer o de un piquete de una navaja, pero ya sé que es una cosa que punza. Si yo identifico el piquete que es como una aguja, ya veo la cosa chiquita y sé que es un piquete fino. Cada una de las características que nos da el nombre de un demonio, de un ser, de un duende, de lo que sea, le da una identidad. Mientras tú no tienes una identidad, no puedes sacar a ese ser. ¿Por qué? Porque tu mente trabaja a través de símbolos. Tu inconsciente trabaja a través de un lenguaje simbólico. Y un nombre es un símbolo que está manejado a través de letras y tiene que tener un nombre porque así lo vas a etiquetar y así le vas a hablar a ese ser. Y si no te dice el nombre, dices tú, aquí dice Laura, pero al preguntarle el nombre no nos puede mentir, sí, pero también hay formas de hacer que no nos mienta. Hay formas también de hacer que no nos mienta. Precisamente esto es de lo que se va a tratar de todo esto. Por eso es importante conocerlos, porque ¿sabes si te está mintiendo? Bueno, si no te está mintiendo, entonces, por ejemplo, voy a darles una pauta de todo esto. Por ejemplo, te voy a poner agua bendita, si es un demonio, pero es que hay muchas formas, por eso necesitamos ver cómo funciona cada una de las partes. Pero sí, por ejemplo, si es demonio.
Si es demonio, le dices a la persona, te voy a aventar agua bendita. Y si es que me estás mintiendo, te va a arder en ese momento. Y le pones agua bendita y no le arde. Tienes una mayor de seguridad de que no te está mintiendo, ¿sí? Entonces, así te das cuenta precisamente de cómo no te están mintiendo. Hay muchas formas de verlo y las vamos a ver todas estas formas, Laura, acerca de cómo nos damos cuenta de que no mienten. Esta es una, pero hay varias formas de saber que no te mienten. ¿Cómo saber si es un ser de luz? Porque cuando tú estás hablando de un ser de luz, hay formas y preguntas que le puedes hacer a este personaje. Hay muchas preguntas que se van a ver también, muchas preguntas que le tienes que hacer a ese personaje para que se evidencie lo primero. En segundo lugar, conocer cómo funciona este personaje te va a hacer saber de qué manera está hablando, incluso expresándote o manejando la voz, incluso refiriéndose a algo o algún ambiente o a ti mismo, o referencias al futuro, o referencias al pasado, o referencias a qué es lo que tienes que hacer tú para poder hacer una u otra cosa. Cuando te dice todas estas cosas, entonces te está hablando de si es o no es un ser de luz. Pero tienes que hacer muchas preguntas, que obviamente pues no vamos a verlas aquí porque son muchísimas preguntas. Tienes que hacer un cuestionario prácticamente de preguntas para saber si es un ritual de luz o no es un ritual de, o no es un, perdón, un ser de luz o no es un ser de luz. Tienes que conocer a ese personaje, por eso es importante conocer primero el nombre. Te das cuenta a través de pruebas que haces primero para saber ubicar primero en qué lugar está. ¿Es un demonio? ¿Es una entidad? ¿Es un descarnado? ¿Es un extraterrestre? ¿Qué es lo que es? Así primero lo identificas en forma general y después le pones un nombre. Cuando lo identificas en una forma general, ya tienes una estructura y después le pones una etiqueta. Es como ponerle a un reo su etiquetota aquí de número. No importa si es un número, no importa si no es un nombre, ya tienes el número con el que le etiquetaste al personaje ese. Y ese es precisamente el nombre que le vas a dar a ese personaje. Entonces, así puedes saber, cuando tú identificas a un ser de luz, lo puedes saber esta es una de las muchas maneras que vamos a ver, pero sí tienes que tener un protocolo para saber qué entidades están, cuáles entidades te estás enfrentando, qué tipo de entidades te estás enfrentando. Les voy a poner un ejemplo, por decir un ejemplo. Yo sí tengo alguna capacidad de evidencia cuando yo quiero. Yo lo tengo controlado a través de un anclaje, pero en la otra casa donde vivíamos había un ser elemental y ese ser elemental parecía ser un demonio. Parecía ser un demonio porque, bueno, pues a mi esposa cuando estuvo hablándole y estar haciendo sus cosas ahí de repente en la cocina, de repente, ¡pum!, por un lado salió el garrafón de lado a lado y se empezó a tirar solo, sin que nadie lo moviera. Entonces, en ese momento dije, no, a ver, espérate tantitos, cálmate, ¿quién eres primero? Y empecé a activar mi forma de visión y empecé a ver, y ya lo identifiqué, eso era un elemental que nos trajimos de una plantita que habíamos traído de un vivero, de ahí se trajo el elemental. Se puso en la casa y se puso enojado porque lo sacamos de su bosque. Bueno, entonces tuve que hablar con ese elemental, por ejemplo, y era un duende, y cuando hablé con ese elemental y le dije qué es lo que quería, y me dijo, pues, ¿qué me puedes ofrecer? Y le dije, bueno, pues yo sé que a ustedes les gustan, por ejemplo, las cosas brillosas, yo sé que les gustan esto y esto y esto y esto. ¿Qué cosa quieres que te ofrezca? Y me dijo, dame una llave. Yo tenía un montón de llaves bien viejas y le dije, ¿cualquier llave? Sí. ¿Dónde te la pongo? En esa maceta que está allá afuera, una color naranja que tienes allí, y quiero que la riegues. Ah, bueno, está bien. Le puse la llave y eso fue la solución de todo. A partir de ahí dejó de molestar. Tenía su llave y listo. Son cosas tan sencillas que no implican un exorcismo, que no implican tampoco una liberación. Implican solamente darles algo para que dejen de estar molestando. Y listo, se acaba el asunto. Entonces, con eso se llevó su llave, se fue. Listo, se fue otra vez al bosque. Listo. Entonces, hay muchas cosas que podemos saber y tienen que saberse mediante ciertas pautas. Y esas pautas precisamente son los que vamos a hablar de todo esto. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hablar en el curso.
Dice Ludwig, ¿cómo protegernos de las entidades demoníacas durante la sesión hipnótica? Hay muchas formas de protegerse de las entidades demoníacas. Pues es que, por ejemplo, decirte cómo protegerte de las entidades demoníacas, tendrías que saber exactamente cómo piensa aquel ser y a qué le tiene miedo para que tú te protejas de esa misma manera. Yo te podría decir, por ejemplo, agrega sal de las entidades demoníacas, pero ¿qué tal no es un ser demoníaco? ¿Qué tal es un egregor? La sal no le va a servir para nada. ¿Qué tal si te digo, por ejemplo, que te protejas con la oración de San Benito y tú piensas que es un demonio y resulta con que no es un demonio, sino es un elemental? Pues le va a hacer lo que el aire a Juárez. Nada, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de protegerse de acuerdo al tipo de entidad que estamos viendo. De los demonios, pues puede haber protección mediante la oración, mediante los cambios de hábitos, mediante un programa espiritual que tú hagas, mediante las comidas que tú haces, mediante la oración, mediante acercarte a la iglesia. Hay muchas formas, pero la mayor parte de las veces esos demonios te proteges más cuando estás haciendo exactamente lo contrario a lo que espera el demonio que tú hagas. Esa es la pauta, esa es la forma en la que se van esos demonios. Entonces, si tú no haces eso, si no haces un cambio de vida, difícilmente se va a ir un demonio. Tú lo puedes sacar y va a volver a regresar otra vez. Entonces, sí es un poquito complicado decirte, va a haber un curso, precisamente una clase específica de puras protecciones, ¿no? Pero son protecciones que van dirigidas hacia ciertos tipos de entidades. Bien, dice Sergio, dice, ¿todos esos seres son creaciones de Dios? Sí, todos son creaciones de Dios, pero tienen diferentes características. Unos, como te digo, son espíritus, los espíritus de oscuridad, sabemos quiénes son, pero los demás son seres que tienen alma, son seres que tienen decisión, que tienen pensamiento, que tienen inteligencia. Algunos muy rudimentarias, sí, efectivamente. Todos los elementales tienen pensamiento rudimentario. No piensan igual que nosotros, pero ocupan, cuando se meten en un personaje, ocupan el cerebro. De modo que si nosotros tenemos una persona que es físico-matemático, pues le va a carburar mejor el cerebro y entonces tienes que estar preparado porque te va a querer dar la vuelta con el cerebro que tiene el físico matemático. Entonces sí son entidades que son creadas por Dios o la fuente, pero están aquí con libre decisión, igual que nosotros. Nos pusieron en este juego. Y en este juego hay peones, hay rey, hay alfil, hay torres, como en el ajedrez. Hay diferentes tipos de piezas. Dentro de esas piezas, pues tú eres el rey o la reina y los demás son piezas que se están jugando tanto para ayudarte, que son los demás, este, las demás piezas del ajedrez como los que se están oponiendo, los que están enfrente y que quieren acabarte a ti. Y ahí están elementales, obsesores, de todos los tipos de energías. Entonces, sí, la función que cumplen en la creación es de crear esa especie de juego a través de la cual nosotros tenemos quien nos ayude a ganar ese juego. Y en ese juego, ¿qué vas a ganar? Tu nivel de evolución. Eso es lo que vas a ganar. En el juego, tú vas a hacer cosas para que tú crezcas en tu nivel de evolución, pero tienes quien te ayude, pero también del otro lado tienes quien se oponga. Y no solamente es el que maneja a los seres de oscuridad o a los seres que están oponiéndose, sino también son seres que tienen característica propia, una característica especial propia como en el ajedrez. El peón camina de una manera, es muy rudimentario, camina de una sola pieza y solamente de frente. Los alfiles caminan tres piezas, perdón, los caballos tres piezas, los alfiles recorren muchas piezas. Cada uno de ellos tiene su función importante en la cual están haciendo ellos su trabajo de acuerdo a su forma de evolución de alma que tienen. Y todos están tratando de ayudarnos, los seres de luz, y los otros de oponerse en ese mismo juego. Como te digo, el juego que es, tú vas a ganar tu evolución. Cuando termine el juego, termina la vida, tú decides si ganaste o no ganaste, perdón, más bien, no, tú estás decidiendo cómo ganar esa evolución, cómo ganar ese juego. Entonces, necesitas tú hacer cambios en tu vida, necesitas formar o hacer algunas acciones que vayan en favor de ganar ese juego a través de tu evolución espiritual. La evolución espiritual es precisamente el motivo de ese juego. Dices, Yadira, en la primera oportunidad de comprar el libro. Gracias, Yadira.
Laura dice, ¿un ser de estos puede estar de manera colectiva en varias personas? Sí, indiscutiblemente que sí. Hay familias que tienen ese ser metido al mismo tiempo en personas. ¿Qué sucede? Dice José, dice, ¿qué sucede al imaginar los signos como el Reiki? Cuando tú los imaginas, estás formando un egregor. Si tú lo imaginas un símbolo del Reiki, es un egregor positivo que te puede ayudar en cierta forma. La espada de San Miguel, pues es un egregor positivo que te puede ayudar en cierta forma. Pero esto no quiere decir que sirve para todos. Sirve para algunas cosas y depende de lo que tú lo utilices, pueden del otro lado esconderse y se acabó. O fingir que ya se fueron y se acabó. Entonces hay que tener cuidado porque sí, algunos símbolos del Reiki pueden servir. Sobre todo, esos símbolos del Reiki funcionan cuando tienes egregores. Egregores significa lo que tú estás creando con tu mente. ¿Vale? Sí, gracias a ti, Sergio. Ludwig, ¿qué opina de los artefactos psicotrónicos para combatir o controlar a los demonios? Eso es precisamente, este es el meollo del asunto de toda esta plática. ¿Qué pasa con los demonios? ¿Cuál es su función de los demonios? Por eso precisamente estamos hablando de esta plática. Los demonios tienen una función. ¿Cuál es su función? Su función es oponerse a ti. Es como si te digo, por ejemplo, que tú tienes un juego de ajedrez y a través de darle toques al que está enfrente, por eso vas a ganar. No, no vas a ganar el juego con eso. Si tú le das toques al oponente que está enfrente de ti, a Kasparov le das toques, pues a lo mejor lo molestas un poquito y se va a hacer a un lado y va a decir, "Ah, me lastimaste, canijo." Pero ya estoy otra vez y vuelvo otra vez al juego. Entonces, esos artefactos psicotrónicos sí alejan momentáneamente a este ser, pero en cuanto se recuperan, vuelven a regresar. ¿Por qué? Porque su función es precisamente hacerte ver a ti lo que estás haciendo mal y tienes que cambiar para hacer bien las cosas. Si esos artefactos psicotrónicos lo estás poniendo a la persona que está enfrente o al oponente, pues el oponente se va a hacer a un lado y va a decir, ¡ay, me lastimaste! Pero vuelven a regresar otra vez. Entonces, no es menester de esto las cosas que tú puedas ejercer. Hay personas a las que les ponen, por ejemplo, alguna corrientes eléctricas como los electroshocks que se utilizaban para las esquizofrenias anteriormente. Pero esto no quiere decir que porque utilices un instrumento eléctrico se va a ir. No se van. ¿Sí? Puede alejarse un poco y va a regresar de nuevo. No se van a ir. Indiscutiblemente que no se va a ir. Bueno, esto es parte de mi currículum, del currículum que tengo, una parte pequeña del currículum. Estos símbolos es de Greenberg Academy, el Instituto Greenberg Academy, y bueno, todo lo que ustedes necesiten voy a estar grabado aquí en la plática. Bueno, todos estos son cursos que he tomado, son las maestrías, las especialidades en acupuntura, el doctorado honoris causa, y bueno, el libro es este libro que está aquí, es este que está aquí, el que estás viendo ahí, se llama La hipnosis, el poder desconocido, y es ya un bestseller, y ya va a salir el segundo libro que se va a llamar La realidad, para que pues, si a ustedes les gustó el primero, créanme que el segundo les va a gustar más. Entonces, todo lo que estuve viendo en Nasdaq, en la Academia Mexicana, perdón, de Academia de Medicina de Nueva York, pues esta señora que estaba aquí estaba pero eufórica de cómo estaba, terminó la plática que les di en ese momento. Y bueno, el Jumbotron que es en Broadway, se nos puso nuestra identidad ahí en el Jumbotron. Las redes sociales aquí están, el Instagram, los correos, etcétera. Para los que gusten contactarnos, brevemente va a haber un congreso de la Sociedad de Hipnoterapeutas y Técnicas Afines que vamos a dar en abril. Si quieren alguna información, por favor, contáctese con Leonor. Ahí estamos el mismo WhatsApp. Leo, si puedes mandarles por favor la información, mándaselas en forma general WhatsApp para que la tengan ahí y tengan la información del Congreso. Va a haber pláticas muy interesantes, desde pláticas relacionadas con, por ejemplo, les puedo poner dos pláticas que me encantaron, por ejemplo, que una de ellas es, por ejemplo, el cómo encontrar personas que, de, ¿de dónde
tomé o de dónde tomas tú? No entiendo, Oscar. ¿De dónde tomé yo o de dónde tomas tú esas técnicas? La pregunta. Oscar, es que no entendí pero ¿de dónde tomé yo o de dónde tomas o de dónde quieres tomarlas tú? Ah, el origen de todas esas técnicas, pues tiene ya, imagínate, tiene 40 años que estoy teniendo prácticas. Yo estudié incluso chamanismo. Estudié chamanismo, me puse a estudiar exorcismo. Tengo desde los 8 años de edad, contacto con sacerdotes. Yo viví en una familia católica donde crecí y de hecho mi padrino era sacerdote y estaba completamente inmerso en esta cuestión de la Iglesia Católica y por eso todas las dudas que tenía, pues sí tenía a los sacerdotes ahí metidos en la casa en forma constante. Tenía una tía que era monja. Tenía dos tías que se dedicaban a dar catecismo y esto es la parte católica solamente. Después estudié aproximadamente durante 14 años, estudié chamanismo. Como 14 años, 15 años más o menos estudié chamanismo. Y de ahí vienen todas, algunas de estas otras tipos de técnicas. Estudié la cábala, si tú quieres eh, hacer inmersión en todo esto. Estudié la cábala. Dentro de la acupuntura también existen estos tipos de seres, porque también son seres yin y seres yang, también esa parte de la acupuntura. Dentro de la magnetoterapia también existe esta parte de los seres, son el polo positivo y negativo. Estudié física cuántica con una de las mejores físicas cuánticas del mundo, que es la señora Sofía Hernández, que es una de las que ha estado en los tres hadrones más importantes de todo el mundo. Y así te puedo mencionar un montón de cursos, Reiki, soy master coach master en Reiki en cuatro disciplinas diferentes, en el Reiki tibetano, Reiki Usui, en Reiki Karuna. Entonces, todas esas cosas que he hecho en toda mi vida las he recopilado precisamente para estos cursos que estoy dando. Tengo un curso que es un curso de hipnosis chamánica que estamos dando y que varios de las personas que están aquí están metidas en el curso de hipnosis chamánica, ya los he visto. Entonces, todas estas personas, algunos ya fueron alumnos también y te pueden dar referencias de cómo son los cursos si es que tú te interesa en todo esto. He formado un curso que se llama hipnosis chamánica basado en el trance que se origina a través de los trances exálticos que hacen los chamanes y a través de esos trances curan, se meten en el pensamiento y en las energías de otras personas para extraerlos, para regresarlos a este proceso. Hay muchas cosas que en mi vida he hecho que yo soy una persona muy inquieta. Demasiado inquieta y no me quedo un rato sentado. Siempre me gusta investigar, siempre me gusta tomar cursos. Muchísimos cursos he tomado para esto precisamente. Y si quieres verlos, pues aquí están. Algunos de ellos están aquí, ¿eh? Yo digo, no son todos los cursos estos, pero ahí, estos son los cursos acá. Estos que están aquí son algunos de los cursos, ¿eh? Digitopuntura, magnetoterapia, los cursos, registros akáshicos, por ejemplo, también igual se ve parte de todo esto, sobre todo de la parte de angelología, los sueños lúcidos, que también vamos a hablar de los sueños lúcidos, porque los sueños lúcidos son una parte bien importante dentro de todo esto, el PNL, la neuropsicoinmunología, el shiatsu, la dianética inclusive maneja alguna parte de todo esto, la hipnosis cuántica, el método Silva de control mental, la activación o varios cursos de activación de la glándula pineal, de meditación, de mindfulness, de hipnosis regresiva, de hipnosis esotérica, de neurofisiología de las emociones, de física cuántica, etcétera. Te puedo decir muchos cursos, pero pues no se trata tampoco de aburrirlos, ¿no? No se trata de estarles aburriendo todas las cosas que he hecho. Como les digo, aquí están las formas. Este es mi consultorio. Nosotros hacemos cursos en el país y en el extranjero, donde fuimos, que aquí hay varias personas, fuimos hace como unos como 3 años más o menos, tiene que fuimos a Perú. Allá es donde vimos este caso de esta chiquita, que bueno, pues es un caso así de libro, ¿no? De cómo suceden ese tipo de posesiones, ¿no?
Tenemos, como les digo, maestrías, tenemos, ya vamos a formar, a sacar el doctorado a través de, de esta institución que se llama AMEBank, que esta tiene injerencia en todos estos países que ven a la derecha y que nos proporcionan validez o validación en esos cursos, ¿no? Y bueno, pues les agradezco mucho la atención de todos ustedes. Este es un curso que hicimos de hipnosis avanzada, a través del cual se manejan las energías. Muy bien. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, adelante. Estoy abierto a lo que ustedes quieran decirme. Me da gusto, Octavio, que estés aquí también. Un placer saludarte, Octavio. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan acerca de todo esto? Yo sé que este es un tema bien, bien interesante, muy, muy, muy largo. Entonces, bueno, pues siempre es muy, muy complicado decirle solamente una sola cosa. Hubo bastante audiencia el día de hoy. Eso es muy importante, es muy, muy generoso de su parte. Adelante, Tere, por favor. Doctor, en el caso de las excavaciones en Egipto, cuando se han manejado que los que excavaron mueren o son perseguidos por ciertas energías, pudieran ser porque no pidieron permiso para entrar Sí. o iniciar la excavación. Sí, son profanaciones porque siempre en esos lugares, en esas tumbas, siempre hay guardianes, aunque te diré que hay varias cosas, hay varias cosas que hay que tener en consideración. Una es la parte biológica. La parte biológica es importante porque esos lugares, al estar mucho tiempo encerrados, esos metales generan también gases que son gases relacionados con intoxicación o con envenenamiento por Sustancias metales. químicas. Entonces, sí, exactamente. Cuando una persona los empieza a inhalar, se puede llegar a trastornar y provocar una especie de psicosis o incluso llegar a morirse por esa intoxicación por metales. Entonces, muchas personas que se mueren por esa intoxicación por metales dicen, ay, es que se murió porque no le tocaba, se murió porque vino el espíritu, y a veces son por envenenamientos por inhalación. Otros sí están relacionados con esa profanación, porque esas personas no pidieron permiso a los custodios. Los custodios, cuando están ahí, te dicen, no puedes pasar porque esto no te toca a ti. Y pues tienes que respetar, simplemente respetarlo. Aunque des una ofrenda, aunque hagas lo que sea, si no te toca, no debes de meterte ahí. Entonces, por eso, a veces son intoxicaciones por inhalación. De hecho, ahí mi papá, yo sé mucho de estas cosas porque mi papá se dedicaba a desenterrar tesoros. Y esa parte de desenterrar tesoros hablaba que al desenterrar esos tesoros, tú tenías que, si estabas seguro con los aparatos donde estabas viendo todo esto, eh, donde estabas viendo que había ese tesoro realmente que existía, tenías que ir escarbando 20 centímetros y arrojando algodones encendidos con fuego para que se fuera quemando ese gas. Y empezaba a arder más fuerte ese lugar. Entonces, ya que se terminaba de consumir ese gas, podías otra vez empezar a cavar otros 20 centímetros y otra vez aventar otra vez gas. Y tú con mascarillas y con guantes. A veces utilizabas un uniforme plástico completamente, porque en ese plástico se quedaban impregnados todos los venenos. Entonces sí tenías que tener mucho cuidado en ese proceso, porque pues sí podías llegar a envenenarte con esos cancelados, con esos gases venenosos, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con estas cosas. Hay cosas que son físicas, otras que son mentales, que pueden ser incluso que la misma psique te puede producir de todo esto, o que tu misma mente genere esos egregores negativos. Al momento de tener ese miedo, tú estás pensando, híjole, es que no vayan a venir los demonios y me vayan a estar también. Formas egregores negativos. Y si hay varias personas que están en la misma sintonía, le dan fuerza a ese egregor negativo y entonces sí suceden esas cosas. Y también puede ser por los guardianes que están ahí que no te dejan sacar ese tipo de tesoro que no te corresponde a ti, ¿no? Pero sí, sí son varias cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Sale? Gracias, doctor. Sí, gracias a ti, gracias a ti. Ah, gracias, Salmerón, gracias, gracias, gracias por ahí. Ahí está Salmerón, gracias, muy amable. Gracias por tus saludos. A ver, vamos a ver, aquí hay preguntas. Sí.
todo es real o mental en demonología. No, hay cosas reales, hay cosas muy reales. En demonología yo les puedo decir esto porque pues una cosa mental no te puede aventar a esa distancia, a 2 o 3 metros de distancia y crearte una lesión en tu columna vertebral como me la crearon a mí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con sí. A veces eh, cuando nosotros estamos pensando que no es cierto, dice un exorcista, el exorcista Padre Pío decía, la mejor arma del demonio es que tú no creas que existe el demonio, porque te desproteges. Entonces, cuando tú dices, es que no existe, no pasa nada, es que, no, no manches, no, esto no es no tiene ninguna trascendencia, es tu mente la que te lo está creando. Cuando piensas de esta forma, si esto realmente es un demonio, aguas, porque te está haciendo que tú no creas. ¿Para qué? Para que seas presa de esto. Si la persona que está enfrente de ti, tú tiene cubierta su cara, como lo pasa en el ajedrecista que ven mucho en Facebook, hay un ajedrecista que se viste con todo cuadrado, no sabes ni quién es, ¿no? Cuando tú estás jugando con un ajedrecista así, ¿qué tal si estás jugando con el mejor ajedrecista del mundo? O puede ser una persona que sea muy tontita y a lo mejor nomás se estaba mostrando para impactarte. Pues puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero si tú no conoces a quién está enfrente jugando, no sabes hasta qué grado puede influenciar en ti para que tú pierdas en ese juego. Entonces, los sacerdotes, el Padre Pío hace mucho énfasis cuando hace exorcismos y dice, la mejor arma del el demonio es que tú no creas que existe el demonio. Y así sucede. Entonces, bueno, pues a veces podemos nosotros pensar que las cosas no existen, y si tú te tapas los ojos de que no existen, pues le estás dando por hecho de que solamente existe la ciencia o la medicina y que lo demás pues no funciona. Y cuando tú dices lo demás no funciona, le estás quitando la oportunidad a una persona de curarse realmente, porque esto es lo que está sucediendo detrás de él. Mejor, como yo digo, yo creo que la mejor forma que yo he adoptado en toda mi vida es ponerme en un punto intermedio. Ni creo ni no creo. Simplemente me mantengo en un punto de vista neutral donde la evidencia me va a decir si esto que estoy viendo aquí es una posesión, es una obsesión, es una subyugación, y si esto se cura a la persona haciéndolo, pues bueno, qué más prueba tienes de que esto existe, ¿no? De que esto no es una cuestión mental, ¿no? Hay incluso muchos sacerdotes que fueron psiquiatras y hay otros psiquiatras que asisten a sacerdotes, asisten en los exorcismos. Entonces, bueno, pues esta es parte de todo esto, ¿no? Sí se ven técnicas de protección de limpieza energética dentro, Oscar, en el proceso del curso que vamos a ver. Dice todo es mental o real en demonología. Todo esto es real, esto es real. Iniciamos el 24 de enero, dice Leo. Así que muchas gracias, doctor, por la información. Siempre hay algo nuevo que aprender. Gracias, Hermógenes, a ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Salmerón, gracias a ti. Maestro David, gracias, doctor. Muchas gracias a ti, David, por estar. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos en el Congreso. Ana María dice, buenas noches. Por fin este curso tan esperado hecho realidad. Que sea para bien de todos y de la humanidad. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ti, Anita, porque tú como doctora también te puedes dar cuenta de que las cosas no son nada más de pura medicina. Tú ya lo has comprobado bastante dentro del proceso de la medicina. Y bueno, pues ella es directora del turno de la noche del ISSSTE. Entonces, pues se podrán dar cuenta de que no es cualquier persona, de que es una persona muy importante, de que es una persona que tiene mucho peso y que en un principio era escéptica de todo lo que estábamos diciendo, porque empezó escéptica hasta que vimos todo este proceso y empezó a utilizarlo en su familia, en su vida, y esto pues le cambió su vida. Sí, así es, Almadelia. El conocimiento es poder totalmente. Dijiste totalmente un resumen de todo esto que hemos visto. Ludwig dice, sería bueno Leonor, forme un grupo de WhatsApps por invitación y quien desee más información al curso ingrese. Sí, gracias, Ludwig. Muchísimas gracias a ti y también por estar presentes. Y bueno, también estuviste pues como una persona que fue testigo en ese momento presencial de la posesión que se realizó en ese momento, ¿no? Ok.
Muchísimas gracias, Héctor, colega, doctor, amigo. Gracias por estar presente también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta más? ¿O alguna cosa que quieran decir? También es válido. Cualquier cosa que ustedes quieran aportar o decir, lo que quieran. Si no, pues terminamos. Bueno, gracias, Yadi. Les estoy dejando el enlace del grupo de WhatsApp Ok, aquí en los comentarios para quien guste y si no, pues bueno, también la mayoría tienen mi teléfono. perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Muy amable. ¿Quieres hablar, James? ¿Querías hablar? Sí, Adelante, sí. adelante, maestro James. Excelente, Roberto, excelente exposición y de verdad que este seminario, este curso sería un complemento muy grande para todos los terapeutas, porque Sí, realmente se presentan cosas que se salen de las manos y si no están preparados para solucionarlas, pueden verse afectados ellos e igualmente el sitio de trabajo. Entonces, a esto hay que ponerle demasiado cuidado y de verdad que es un curso que realmente se necesita como terapeuta y no solo como terapeuta, sino como profesional y como persona, porque realmente muchas cosas y situaciones de la casa y la familia tienen que ver hoy con muchas cuestiones de energía. Y no debemos olvidar que hoy día se está muriendo más gente de envidia que de enfermedad. muy bien. Pues muchísimas gracias, James. Gracias por estar. James es un experto en esto, entonces, bueno, pues tú sabes perfectamente cómo funciona todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La película se llama Ruega por nosotros. ¿Va? Bueno, nos vemos pronto. Que esté muy bien. Cuídense mucho. Nos estamos viendo próximamente. Gracias, Gracias Gracias. a todos por estar y por ser.